Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, 10 cosas que no sabías de Wanda, la bruja escarlata. Número 10. Ella ha sido presentada tanto como villana en el USM como también en los cómics. Ella apareció por primera vez en el cómic X-Men número 4 del año 1964 y fue creada por el maestro de maestros Stan Lee y el otro maestro de maestros Jack Kirby, donde aparecía Wanda junto con su hermano Quicksilver como miembros fundadores de la Hermandad de Mutantes, donde el líder era Magneto. Y mientras que en el USM se unió a Hydra como voluntaria y posteriormente, una vez que obtuvo poderes, se unió a Ultron en contra de los Vengadores. Y en ambas ocasiones reflexionó y decidió cambiarse de bando e irse con los Vengadores. ¡Qué buena onda! Número 9. Wanda tuvo una vaca como niñera. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, y no es broma. Hace mucho tiempo, un gran genetista llamado el Alto Evolucionador cruzó el ADN de un humano con el de un animal para crear una raza de criaturas inteligentes llamada los Nuevos Hombres. Y una de estas criaturas era una vaca mujer, evolucionada genéticamente, llamada Boba, la cual era niñera y cuidadora en la nueva sociedad, donde también cuidó a los gemelos Wanda y Pietro, sobre todo cuando la madre Magda Leshne, la esposa de Magneto, huyó y los abandonó. Y desde ese momento, Boba intentó repetidamente encontrar a los cuidadores más adecuados para los niños. Y fue ahí donde Boba encontró finalmente a los Maximoff, que vivían en la montaña y eran los padres más adecuados para cuidar a Wanda y a Pietro. Número 8. Wanda, la bruja escarlata, es el nexo o nexus del universo Marvel. Wanda personifica el nexo ser del universo central de la Tierra 616, es decir, la dimensión primordial de Marvel. Y ella funge como ancla de esta dimensión 616. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. De ahí, uno de los comerciales que vimos fue el de las pastillas Nexus, que obviamente hacen referencia a esta habilidad que tiene la bruja escarlata. Número 7. Una vez eliminó a los mutantes con solo 3 palabras. No más mutantes. Imposible. Y solo con esto nos damos cuenta de lo poderoso que es este personaje. Y por ende también de la preocupación que crea en los X-Men y los Vengadores, los cuales se debatieron si deberían de matarla o mandarla, como lo hicieron con Hulk, a algún otro planeta, y de esta manera evitar futuras catástrofes. Número 6. Wanda fue entrenada en la magia por la bruja Agatha Harkness. Sí, la que vimos en la serie de WandaVision. Pero claro, esto fue en los cómics, porque en la serie de WandaVision, como vemos hasta el momento, es más enemiga que mentora. Habrá que ver qué pasa en el capítulo final. Podría ser que el Doctor Extraño se convierta en el tutor mágico de Wanda. No había otra manera. O la otra opción sería que Wanda y Agatha hagan las paces. Y como pasó en los cómics, ella termine siendo su tutora en cuanto a las artes mágicas. ¿O cómo ves? Ponme en los comentarios. Número 5. Wanda, la bruja escarlata, tuvo por décadas dentro de ella la esencia del Señor Oscuro. ¿What? Sí, se oyó raro. Para los que ya vieron el video del libro Darkhold, saben a lo que me refiero. De todas formas, les dejo el link en la tarjeta. Ahí lo explico mucho más en profundidad. Pero hagamos un pequeño resumen. Cuando Wanda nació, un hechicero antiguo demoníaco llamado Chotón
o algo así, porque realmente nadie sabe cómo se pronuncia este nombre, ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! colocó parte de su poder en el cuerpo de la recién nacida Wanda, con la intención de poseer en el futuro el cuerpo de Wanda para controlar y conquistar la dimensión de los humanos. Y gracias al poder de Chotón, Wanda le debe la habilidad de deformar la realidad. Bueno, eso al menos en los cómics, porque en el UCM todavía no se confirma esto. Número 4. Como todos sabemos, Wanda, la Bruja Escarlata, se casó con Visión. ¡Ay, el amor! Y tuvieron 2 hijos. Pero como vimos en el video anterior de las 10 cosas que no sabías de Visión, las cosas no quedaron ahí, porque una vez que se separaron, cada uno tuvo otras parejas románticas. Aunque en el caso de Wanda, como que a ella le gusta más la variedad. Cuando ella andaba con Visión, al mismo tiempo tenía un triángulo amoroso con otro superhéroe. En este caso era Wonder Man. Sí, digno de cualquier dorama coreano. También ha tenido encuentros románticos con Steve Rogers. Sí, el Capitán América. Así como también ha tenido una relación romántica con Cliff Barton. Sí, Hawkeye, o como nosotros lo conocemos, Ojo de Halcón. Y con el supervillano Doctor Doom. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, pero en este caso fue bajo control mental. Ojo. Pero esa no fue la peor. En el universo Ultimate, la Bruja Escarlata y Quicksilver tenían una relación, por decirlo así, incestuosa. Aunque realmente nunca se confirmó, pero los escritores como que lo dejaban o lo daban a entender Mejor pasemos al siguiente número. Número 3. Wanda luchó junto con Ash Williams. Sí, el personaje que hizo famoso Bruce Campbell. En un crossover entre Marvel Zombies y Army of Darkness, de la película Evil Dead, donde Ash lidera un equipo de superhéroes harapientos con el objetivo de adquirir el libro Necronomicon para poder vencer a los zombies de ambos universos, donde Wanda, la Bruja Escarlata, fue uno de sus aliados más importantes. Y aquí cabe otro dato importante en lo que se refiere a los crossovers. Esto pasó en el crossover de Marvel contra DC, donde se fusiona Wanda con el personaje de Zatanna del universo de DC y se crea un nuevo personaje llamado la Bruja Blanca. Como dato curioso, ahora que tenemos a Visión Blanco. Esta información vale millones. Número 2. Wanda aprende que Magneto no es su padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? Durante el tiempo que Cráneo Rojo tomó la mente del profesor Javier, la Bruja Escarlata trabajó con el Doctor Extraño para liberar un hechizo de inversión, con la intención de liberar la mente del profesor Javier. Y este hechizo lo que provocaba es que los héroes se hacían villanos y los villanos se hacían héroes. Y fue en ese momento cuando Wanda, la Bruja Escarlata, utilizó un hechizo de sangre hacia su hermano Pietro y Magneto, donde Quicksilver sí reaccionó, pero en el caso de Magneto no funcionó. Y era lo más extraño porque era un hechizo que solo funcionaba con familiares de sangre, dejando claro que Magneto no era su verdadero padre. Bueno, eso al menos en los cómics. Pero claro, eso se hizo cuando Fox tenía los derechos de los X-Men y de Magneto. Ahora que ya regresaron a Marvel, puede ser que ya se echen para atrás y resulte que sí era su papá o algo por el estilo. Porque así se las gastan. Y en el USM aún no se sabe. Número 1. Y esto viene relacionado con el número anterior. Wanda, la Bruja Escarlata, no es realmente un mutante. ¿What? ¡Fuimos timados! ¡Timados! O sea, todo lo que nos dijeron es mentira.
En el evento crossover Marvel Axis, los gemelos Maximoff, Wanda y Pietro descubren que en realidad son humanos normales, que fueron secuestrados cuando eran niños por el Alto Evolucionador. Sí, el mismo creador de Boba, la vaca niñera, el cual experimentó y manipuló los genes de estos dos niños. Pero al final de cuentas el Alto Evolucionador no pudo conseguir lo que se había propuesto con estos experimentos. Finalmente se los dio a la familia Maximoff y pensó que el experimento había sido fallido. Pero conforme iban pasando los años, comenzaron a desarrollar poderes y la gente de la ciudad asumió que se debía a que eran mutantes. Pero aquí, ¿cómo Charles Xavier asumía también que eran mutantes si él no vivía en el pueblo y además fue su profesor por años? Y conocieron al doctor Henry McCoy, que les hizo miles y miles de experimentos genéticos, y así como conocieron a otros mutantes que también tienen otras habilidades que pudieron haberles dicho: oye, estos no son mutantes, ¿qué hacen aquí? Otra vez los escritores. Como estos personajes no querían que salieran en Fox, vamos a decir que no son mutantes y así nos lavamos las manos. En fin, espero que esto ya lo corrijan, porque en los cómics sí, la verdad es que se traen un verdadero relajo. En el UCM no se ha confirmado nada, así que ahí sí puede ser que hagan las cosas de manera correcta, dado que ahora sí ya tienen los derechos de todos los personajes de los X-Men. ¡Por fin! Bueno, gracias por apoyar este canal, nos vemos en la siguiente y buen día para todos.